Hola, hoy te voy a hablar acerca de los utility types en TypeScript, la forma de usarlo y lo muy importante y útiles que son precisamente en TypeScript. Así que vamos a iniciar. Es así, vamos a hablar sobre los utility types en TypeScript, lo cual nos va a ayudar a tener código más conciso, seguro entre sí y aprovechar las ventajas del tipado en TypeScript y sobre todo no repetir mucho código. Así que vamos al código precisamente para ver cómo se utilizan y ver las grandes habilidades de esta característica. De por sí, en TypeScript existen varios utility types. Mira todo el montón de cosas que hay. Está el partial, require, recover, pick, commit, exclude, etc. Pero ¿cómo se utilizan y cuáles son las grandes habilidades de saber cómo implementarlos? Pues vamos al código y descubrámoslo. En el código lo primero que voy a hacer es tener una simple interfaz. Entonces vamos a crear una interfaz con la descripción de los atributos de una tarea. En este caso nosotros vamos a poner un ID. Vamos a decirle que es number y también vamos a decirle que tiene un título y también vamos a tener un estado de completado, que en este caso va a ser boolean. Finalmente también vamos a tener una fecha de creación, created at. Vamos a ponerle de esta manera y decimos que es de tipo fecha. Esta va a ser pues nuestra tarea y el tipado que va a tener. Ahora bien, para empezar a utilizar esta tarea vamos a exportar o vamos a generar aquí una clase emulando un servicio. Esto sirve muy bien igual tanto para el backend o como frontend. Vamos a emular que pues básicamente tenemos un servicio que pues se encarga de toda la gestión de las tareas, crear, actualizar, etc. Por ende vamos a tener un método que nos diga que esto devuelve las tareas y vamos a empezar a firmar esos métodos. Para simplemente hacer el ejemplo, vamos a tener aquí un array de tareas. Entonces aquí le definimos que esto es un array de tareas que inicia en vacío. Perfecto, listo. Eso sería tags. Ok, entonces nosotros ¿qué esperamos cuando invocamos un getTags? O sea, que nos devuelva todas las tareas. Pues lo que nosotros esperamos es que nos devuelva en sí un array de tareas. Entonces yo podría retornar pues la lista de tareas que tengo aquí en memoria. Entonces podemos hacer un return.this tags y eso debería funcionar. Y aquí sería solo uno, pues porque el modelo está puesto de esta manera. Empecemos a utilizar este servicio y empezar a ver cómo utilizamos el CRUD, cómo empezamos a crear, eliminar, utilizando los utility types y los inconvenientes que normalmente llegamos a tener y cómo los empezamos a solucionar, pero sobre todo cómo caemos en errores al no saber utilizar nuestros utilities. Entonces vamos a crear acá rápidamente algo que sea un servicio, que al final es una instancia de pues nuestra clase ToDoService. Entonces le creamos una nueva instancia y listo. Ok, entonces empecemos a ver. Al final, si yo quiero todas las tareas, ¿no? Acá tengo mis tareas. Yo invocaría al método service.getTags y está bien, ahí tengo todas las tareas. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando nosotros queremos agregar una tarea. Veámoslo. Entonces nosotros le decimos agregar tarea. Lo que normalmente empezamos nosotros a hacer es a recibir pues esa información, esa nueva tarea. Vamos a llamarle data. Y nosotros decimos, ok, al final queremos recibir una tarea, queremos crear una tarea. Entonces podemos utilizar el tipado de tags. Acá lo ponemos y podríamos simplemente pues agregarlo al array con un push. Entonces le ponemos la data y lista, esa es la tarea. Y podríamos retornar esa nueva tarea que es igual a data. Pero veamos ahora cómo empezamos a utilizar ese método de agregar tarea. Entonces digamos que acá tenemos esa nueva tarea que queremos agregar. Vamos a poner new tags. Y digamos que pues yo quiero crearle pues el título de la tarea. Acá nueva. Listo. Y quiero además pues ponerle un estado. Nueva. Ahí está. Y ponerle un estado que sería el estado de completed, que en teoría iniciaría en false. Ok. ¿Qué más necesitamos para crear una nueva tarea? Realmente yo no quiero enviarle nada más porque la fecha de creación normalmente o lo pone la API o nuestra base de datos y el ID automáticamente también lo pone. Así que no quiero enviar estos parámetros. Sin embargo, vas a notar que apenas yo llame al servicio y le haga add tags y le envíe esta nueva tarea, él va a empezar a fallar y me va a decir, oye,
yo necesito que tú me envíes una data que cumpla con todas las reglas de tu interfaz. Quiere decir que el ID y el created@, que acá está mal, debería ser created@, ahí está. Pues ese created@ es un campo obligatorio. Necesito que tú lo envíes porque si no, pues no lo acepta. Entonces aquí es donde empezamos a cometer algunos errores y es, ok, pues al final no quiero enviar esto, entonces empezamos a colocar signos de pregunta, ¿no? Como, bueno, esto es al final, como no es, voy a ponerlo como opcional para que en el momento que yo le agregue esa tarea, pues simplemente no me toque agregar el ID y el created@. Sin embargo, esto es una mala práctica porque realmente yo quiero asegurar que cuando yo retorne las tareas, todas tengan un ID, todas tengan un estado de created@. Entonces, por ejemplo, si yo hago referencia a cualquier tarea, en este caso itero las tareas, por ejemplo, vamos a iterar y quiero hacer una operación, me va a salir aquí que pues hay campos, pero realmente el ID y el created@ pueden no venir o son campos que son opcionales, no son obligatorios. Y esto de cierta manera rompe la consistencia de lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo poder hacer pues un mix? ¿Cómo poder decirle, ok, esto sí es mi modelo, pero necesito que a la hora de crear tenga algo diferente, tenga pues algunos campos que sean obligatorios y el ID y el created@ no? Vamos a ver cómo lo llevaríamos a cabo. Si lo hacemos sin utility types, normalmente podríamos utilizar una interfaz, una nueva interfaz que se llame create tags, por ejemplo. Y normalmente a esto le podríamos poner un DTO, un Data Transfer Object, que son pues simplemente la data que necesito en el momento de hacer la creación. Son datos de transferencia, pero no es la tarea como tal. La tarea pues al final tiene que tener estos parámetros. Entonces yo podría decir pues al final lo único que necesito es el título y el estado de completado. Es lo único que necesito. Entonces eso es lo que le voy a pedir como parámetro de entrada. Sin embargo, aquí voy a tener una falla. ¿Por qué? Porque pues al final necesito que el array tenga tareas donde el ID y el estado o el created@ esté completo. Ahí es donde normalmente podríamos tener un ORM que nos llene esa información, o aquí voy a emularlo. Entonces voy a crear que tenemos una constante que se llama new tags. Acá está. Y al final, entonces, déjame lo escribo bien. Esa. Entonces al final lo que podría decir, ok, el ID lo voy a autogenerar, entonces lo voy a generar con un math.random. Y segundo, el estado de created@ lo voy a generar pues con un new date. Listo. Entonces acá ya están mis dos campos generados y simplemente le pego la información que viene en data, es decir, el estado, el título y el completed que viene en true o false. Esta sí tiene una tarea con todas las condiciones que deberíamos tener en el array. Solo que el ID y el created@ son calculados, no tenemos que pedírselos a nuestros usuarios, esos pues simplemente se van a calcular. Ahora miren que no me falla. ¿Por qué? Porque tenemos una interfaz que solo pide lo que realmente él necesita a la hora pues, de hacer la creación. Por eso un Data Transfer Object. Y luego finalmente empezamos a poner los datos que internamente nuestro método va a manipular, a crear en la base de datos, etc. ¿Cuál es la debilidad de este método que estamos haciendo o de esta metodología? Es que estamos replicando código. Imagínate que no tuviéramos pues una entidad que tiene 4 atributos, sino que tiene 20 atributos y de por sí los únicos que van a ser calculados por el backend o la base de datos puede ser el ID, el created@ y alguna más. Y tenemos aquí un montón de atributos más, unos 20 atributos más. Entonces estaríamos replicando código, estaríamos también volviendo a clonar esos atributos en nuestro DTO. ¿Cómo prevenimos esto y cómo mantenemos algo que sea conciso? Pues ahí es donde entran los utility types. Entonces vamos a ver uno de los primeros utility types, que es el de omit, el omit type. Entonces veamos cómo funciona. Pues al final nosotros tenemos esta interfaz. Tiene el ID, el título, un estado de completado y el created@. Si te fijas, la otra interfaz, la que vamos a decir que es createDTO o ese nuevo tipo, al final lo único que tiene es el título y el completed, es decir, omitimos el ID y el created@. Entonces el omit type crea un nuevo tipo con base a tags, omitiendo algunos valores. Entonces lo podemos ver que se utiliza de esta manera.
Él crea un nuevo tipo con base a nuestra tarea y simplemente le enviamos en parámetro cuáles son los atributos que yo quiero omitir. En este caso, digamos que quiero todo mi tarea, pero lo único que no quiero son el ID y el query de data. Por ende, me crearía una interfaz con esos valores, con todos omitiendo ciertos atributos. También está otro tipo que es el contrario, que sería el pick. El pick básicamente lo que hace es pues lo contrario. En vez de, digamos, de omitir unos campos, escogemos solo algunos. En este caso, entonces simplemente también tenemos la tarea y podríamos seleccionar, en vez de excluir o omitir algunos, seleccionamos, mira, con base a la tarea tags, yo quiero escoger, seleccionar ese pick de title y completed. Entonces vamos a ver cómo lo implementamos en código y cómo es de útil. Así que volvamos a nuestro código. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar ese omit? Pues de manera muy sencilla. En vez de volver a copiar o omitir manualmente, pues creando una nueva interfaz, lo vamos a automatizar. Entonces, en vez de hacer esto, vamos a decirle que vamos a hacer un extends. Aquí ponemos la palabra extends y utilizo un omit. Entonces le voy a decir que se base en tags y entonces omita el ID y también aquí con una de estas barritas de pipes, entonces le decimos que también omita el create data. Y listo. Entonces de esa manera tenemos un nuevo tipado. Se puede hacer de esta manera con una interfaz que extienda, o también esto lo podemos resumir en que pues este es un nuevo tipo, type, lo vamos a llamar createTagsTTO, y pues al final es el resultado de un omit de este tipo. Y listo. Entonces tenemos un nuevo tipo. Esto hace que sea mucho más mantenible el código. No importa si tenemos aquí más y más y más y más atributos. Estamos básicamente creando un nuevo tipo con base a mi elemento. Entonces no importa cuántos atributos tengo. Simplemente debo omitir los que yo considere que no van en el momento de creación. En este momento el ID y el create data. Por ende, entonces no tengo que copiar todos los atributos. Simplemente omitir. Y mi código sigue funcionando sin ningún problema. Entonces ya no me pide, por ejemplo, que el ID o que el create data, pero no estoy duplicando el código. Estoy utilizando en este caso el utility type, que es omit. Ahora veamos otro caso de uso. ¿Cómo sería el de actualizar una tarea? Entonces vamos a decir update tags. Normalmente nosotros enviamos el ID de la tarea y luego enviamos los cambios. Entonces, de nuevo, si utilizamos digamos que nuestro modelado de la interfaz de tareas, vamos a ver cómo nos queda. Entonces aquí pues tenemos que buscarlo. Entonces ¿cómo haríamos para actualizarlo? Pues lo que haríamos es ir a buscar con nuestro find index, podría ser. Buscamos un elemento que cumpla con el identificador que nos enviaron. Entonces sería este. Ok. Acá tendríamos la posición. Entonces voy a guardar esto con un index. Y finalmente pues ya aplicaría la actualización. Entonces podría decir que el que esté en la posición index es igual a, vamos a copiar todos los atributos anteriores para hacer una actualización más sencilla y no reescribir cosas, y simplemente aplicamos los cambios y listo. Entonces luego pues al final quedó retornar como quedó actualizado, entonces retornaría pues esa posición. Recuerda que acá deberías hacer una validación. Por ejemplo, si al final no encontró ese ID dentro de tu base de datos, dentro de tu array, pues debería hacer un no found o algo familiar. Pero miremos otra vez. Vamos a actualizar una tarea. Entonces vamos a hacer de nuevo trabajo. Entonces vamos a tener un ID de la tarea que vamos a actualizar. Supongamos que tenemos una tarea que tiene ID 9 y acá tenemos los cambios, ¿no? ¿Qué queremos actualizar? Digamos que simplemente quiero cambiar el título. Cambiar el título. Listo. Y volvemos a utilizar nuestro servicio. Entonces vamos a decirle que quiero ir a actualizar la tarea. Necesitamos enviarle el ID, ahí todo bien, pero luego enviamos change y aquí vuelve a fallar. Entonces nos dice, claro, es que al final tú necesitas enviar toda una tarea. Y suena raro volver a enviar el ID, el complete, el create data, etc. Yo solo quiero enviar cierta parte. Quiero enviar el título. Es al final lo único que voy a actualizar. Entonces, ¿cómo sería?
En este caso, volvamos a crear una interfaz. ¿Qué es lo que haríamos? Podríamos crear una interfaz que se llame update update tags DTO. Y lo que podríamos hacer es decir, bueno, pues tú no me vas a poder actualizar el ID, eso es algo que no se va a actualizar, entonces lo quitaría. Pero el created that, no sé, supongamos que sí lo va a actualizar. Entonces estos son los 3 campos que van a actualizarse. Sin embargo son opcionales, no tienes que enviarlos todos. Si solo quieres actualizar el título, pues envíame solo el título. Si solo quieres cambiar el estado de completado, pues solo envíame el estado de completado. Entonces todos los coloco como opcionales. Bien, todos van a ser opcionales. Eso hace que mi update tags, entonces ahora ya no reciba esto, sino simplemente lo recibe y hace la actualización con los campos debidos. Obviamente se encuentra la tarea. Pero entonces acá vemos cómo se empezaría a utilizar. Entonces ya si quiero simplemente enviar pues el título a cambiar, pero mira que si yo envío el ID, pues ahí sí empieza a fallar. Me dice, oye, no me puedes enviar el ID. Solo me vas a enviar el ID y solo es para ir a buscarlo, etcétera. Pero por ejemplo, entonces si yo le envío solo completed, entonces digamos que lo envío en true, pues me va a permitir, ¿ven? Entonces de esta manera estoy colocando esto mucho más dinámico. Sin embargo, volví a crear una interfaz y es lo que no queremos. No queremos estar replicando código. Recuerda, cuando tengas una interfaz, una entidad de 20, 30 atributos, pues estar clonando y copiando no es la manera más óptima. También lo podemos hacer gracias a un partial type, bueno, a un utility type que se llama partial type. Ahora, vamos a ver cómo se utiliza el partial type. El partial type lo que hace es muy similar al omit, coge toda una entidad base y le coloca signo de preguntas a todo, incluyendo el ID. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener un ID. Entonces así va a quedar después de aplicarle un partial type. Básicamente toma todos los atributos y les pone un signo de pregunta. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces hacemos un update tags DTO y le aplicamos un partial. Aquí no hay que seleccionar el atributo, simplemente él va a colocarlo en todos. En todos simplemente va a decir, pues todos los atributos ahora son opcionales. Entonces es una manera de usarlo. Sin embargo, fíjate una cosa, yo no quiero que me envíen el ID. Es uno de los campos que no quiero. Entonces aquí es donde podemos hacer algo muy interesante. Lo podrías dejar así realmente con solo el partial, pero digamos que otra vez no quiero que me envíen el ID, que si me envían el ID pues me falle o al menos la interfaz diga, oye, ¿para qué me envías el ID? Yo necesito que me envíes estos 3 campos. Entonces aquí se puede hacer algo muy interesante y es empezar a fusionar estos utility types. Por ejemplo, esto ya me retorna un nuevo tipo en donde todos son opcionales. Entonces, si esto ya me retorna un nuevo tipo, pues a ese nuevo tipo le puedo decir que me omita un campo. Entonces le puedo, básicamente como decir return, decirle pues simplemente omite el ID. Y ahora sí me quedaría una interfaz como lo habíamos puesto a mano básicamente, donde está el título, el completed y el created como para nuestros opcionales, pero sin el ID. Entonces es una forma muy interesante de utilizarlo y muy útil, porque al final puedes utilizar un partial type así solito, solo para colocar signo de preguntas a todos tus atributos. Recuerda de nuevo, si tienes una entidad de 50 atributos, pues no vas a copiar esa entidad, simplemente utilizas una línea de código y todo se vuelve pues opcional. Sin embargo, pues queremos aún así que cuando nos actualicen no nos envíen el ID, porque igual no lo vamos a actualizar, no queremos cambiar el ID. Entonces le digo, envíame todo menos el ID. Entonces esto ya me retorna un nuevo tipo con pues todos los parámetros opcionales, y el omit type simplemente coge ese nuevo tipo y le omite el ID y queda nuestro update tags DTO. Ahora veamos uno más, uno también que es bastante interesante. Veamos el caso, por ejemplo, de un find. Acá tenemos ya nuestro agregar, nuestro update. Ahora hagamos un find. Entonces, digamos que con base a algo que me envíen, entonces yo pues voy a retornar pues las tareas con algún query, un filter, bueno, o ya puedo utilizar un ORM o me puedo conectar a una API y enviar estos atributos, etc. Lo importante es cómo yo empiezo a ser más conciso entre mis atributos y crear una seguridad implícita en el código. Entonces acá yo le podría decir, pues envíame los atributos, ¿no? Otra vez voy a poner
aquí atributos por los cuales quieres filtrar. Y otra vez normalmente utilizaríamos tags, ¿no? Entonces veamos cuál sería otra vez el problema. Si yo llego y le digo, pues quiero buscar, ¿no? Hacer un find por X atributos, quiero buscar por los que sean completed, por ejemplo. Quiero que me devuelvas todos los que completed sean true, por ejemplo. Entonces me comienza a fallar porque otra vez estoy utilizando un tipado en donde pues me dice que debería pues tener todos los atributos como obligatorios y no es la idea. Podríamos decir pues al final es opcional, dime simplemente por cuál quieres pues buscar, entonces podríamos crearlo de forma opcional. Entonces casi que sería muy igual a un partial type. Podríamos poner aquí un find TTO, vamos a ponerlo find tags TTO y solo lo vamos a dejar con un partial. Bien, entonces pues al final yo le diría pues este es el DTO para buscar. Ok, entonces ya no me molesta, simplemente pues me recibe el parámetro. Pero digamos que yo quiero ser bastante estricto y quiero decir, mira, por lo que envía el usuario, eso es exactamente por lo que quieres buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero que hayan modificaciones a los atributos que me diga el usuario. Por ejemplo, que si me envían el título, yo lo cambio. Yo digo, pues voy a cambiar esto, cambiar, ¿no? Eso sería raro porque estoy cambiando el filtro que me está diciendo mi usuario. Yo le dije, oye, filtrame por todos los títulos que tengan hacer cursos o ver todos los videos de Nicobytes, por ejemplo. Entonces estoy aquí cambiando el comportamiento, los atributos que envió el usuario los estoy sobreescribiendo. Entonces podría utilizar un utility type que prevenga esto. En este caso le puedo utilizar, ok, que todos sean opcionales, pero que le agregue un utility type llamado read only. Es decir, que todos esos atributos, sean opcionales o no, van a ser de solo lectura. Quiere decir que no puedo sobreescribirlos. Es decir, yo mantengo el comportamiento en donde respeto lo que me envíe el usuario o pues el software como lo esté enviando y no voy a permitir que luego que sea enviado se sobrescriba de alguna manera, me hagan un ajuste en la query que yo estoy enviando. Aquí ya me enviaría un error, me dice, oye, título, si lo enviaran, porque es opcional, no lo puedes sobrescribir así como de una, porque no se puede sobrescribir, es de solo lectura, es decir, no puedes alterar el query. Ve y busca por esos parámetros, pero no lo puedes sobreescribir. Entonces estoy cogiendo todos los estoy colocando como opcionales y a ese nuevo tipo igual le coloco un read only, que tú lo puedes colocar igual manual. Es al final esta función read only, pero pues estoy permitiendo o estoy negando a mi método que me cambie pues estos atributos porque son solo de lectura. Entonces mira los utility types qué tan poderosos y útiles son en el código del día a día. Y ya como cereza en el pastel, te voy a decir que hay una forma también, hagamos otro caso de uso. Te voy a dar un tip más. Por ejemplo, hagamos de cuenta que otra vez tenemos nuestro create tags DTO. Entonces recuerda, en nuestro create tags DTO tenemos todo lo que es una tarea, pero sin el ID y sin el create tag. Entonces casi que recordemos que nos quedaría una interfaz un poco. El nuevo tipo que se está creando es pues todo lo que tenga esos atributos menos esas dos. Recuerda que si tienes 20 pues copia los 20, pero pues en una sola línea en vez de clonar todo. Pero digamos, hay muchas veces en que tenemos atributos que directamente no van a ni ser guardados en la base de datos ni lo necesitamos en ese momento, o simplemente la API, si estamos enviando un request, lo necesita que lo enviemos, pero realmente no es un atributo de nuestra tarea. Un ejemplo podría ser algo como el timezone. Por ejemplo, nuestra base de datos, o ni siquiera la base de datos, la API o ese endpoint que estamos trabajando, necesitamos que nos envíen la zona horaria para hacer algún cálculo o hacer algo de lógica de negocio, pero realmente no es una entidad o un atributo que vaya a ser guardado o que nos devuelva la API o que vayamos a guardar en la base de datos. Quiere decir que timezone solo lo vamos a pedir como un parámetro que realmente no va a retornar en tags. Entonces, ¿cómo podemos introducir este timezone a nuestro create
tags.tto. Si al final ya tenemos el tags, ya pues omitimos estos valores, ¿cómo haríamos para simplemente a este create agregarle este atributo más? Entonces aquí es donde hay algo muy versátil y es lo siguiente. Si al final no necesitas extender, aparte del tipo que ya se creó con base a los utility types, pues lo dejas así, type igual a etcétera, ¿no? Pero entonces podríamos volver a nuestra forma de interfaz, es decir, hago una interfaz nueva que se llame, al final una interfaz es un tipo, entonces le digo interface create.to que extiende de esto, extends, vamos a ponerlo bien, extends, ahí está, y aquí es donde podemos hacer esa extensión, es decir, pues podemos poner nuestro timezone y ya. Listo. Entonces, ¿qué quedaría? Pues al final quedaría todo el nuevo tipo que nos devuelva pues esta operación, que es todos los atributos de la tarea menos el ID del created tag, pero le estoy agregando un atributo a esa parte. Entonces mira que ahora sí me empieza a fallar y me dice, oye, chévere que quieras agregar una tarea, pero necesito que sí o sí al momento de crearla me envíes el timezone. Entonces digamos que acá le envío mi timezone, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos esa magia, porque pues bueno, digamos que acá ya haya una lógica de negocio y hago algo de acuerdo al timezone, pero realmente no va a ser un atributo de la base de datos, es algo que por lógica de negocio tenemos que enviar. Entonces podrías crear nuevos tipos de forma directa o simplemente lo puedes hacer de esta forma creando una interfaz y extendiendo algunos otros atributos que quieras agregar a ese nuevo tipo que se creó a partir de los utility types. Y ya, eso ha sido todo. Obviamente hay más utility types y te invito a que mires muchos más de estos porque son muy útiles, pero al final te dejé aquí los más importantes o los que más suelo utilizar. Recuerda el omit type, entonces tenemos una tarea, omitimos algunos atributos, pero no tenemos que volver a copiar todos ellos, solo los que queremos omitir. El contrario sería nuestro pick type, en donde escogemos, ¿no? Tal vez haya el caso en donde en vez de pues omitir alguno queremos simplemente escoger unos 3-4 atributos, entonces podríamos utilizar el pick. También es otra forma. Ahora el partial type lo que hacemos es de toda una lista de atributos, a todos absolutamente les vamos a colocar un signo de pregunta para que sea un parámetro opcional. Entonces utilizaríamos el partial type. Ahora, ¿cuál es el contrario del partial type? Pues también hay algo que se llama el required type. Entonces, coge todo un tipo y si tiene algunos parámetros opcionales, absolutamente todos los vuelve obligatorios. Ese también lo podrías utilizar. Y recuerda que al final también tienes el read-only type, en donde pues al final colocamos todos los atributos y de todos los atributos que hayan de la interfaz o de donde estemos poniendo los atributos, pues a todos los vamos a colocar read-only, simplemente utilizando este utility type. Si tenemos 20 atributos, a todos, 50 atributos, a todos va a crear un nuevo tipo en donde aplique ese read-only. Una forma muy interesante y que puede ser utilizado tanto en el frontend como en el backend. En el frontend yo lo utilizo mucho pues con APIs y en el backend pues a la hora de estructurar ya nuestros servicios que insertan a la base de datos. Es muy útil e importante y somos muchos más concisos y nos ahorramos muchas líneas de código y seguridad en nuestro proyecto. Así que déjame en los comentarios qué tal te pareció los utility types. Y ya, no siendo más, pues recuerda suscribirte a este canal, darle like, compartirlo con las personas que crees que pues esto les va a ser muy útil para el diseño de pues tener software mucho más seguro y controlado. Y también recuerda que ahora todos los jueves también estoy haciendo como algunas sesiones de streaming en donde juego un poquito y pues respondo preguntas en vivo. También me puedes seguir por Instagram como NicoBytes, en donde me puedes enviar preguntas porque cada fin de semana también hago otro tipo de actividad donde abro un consultorio y por medio de stories me envías preguntas y pues las voy respondiendo. Y finalmente pues también me puedes seguir en Twitter como @NicoBytes. Así que no siendo más, pues nos vemos en el siguiente video.